Son todos bienvenidos. Este es un evento de la Mutual de Arquitectura y del Colegio de Arquitectos de la provincia que lo declaró de interés provincial. Agradezco a todos los que están presentes y a los que nos están viendo en forma mediata en Tandil, en Mar del Plata, además, porque la tecnología la estamos usando. Bueno, Jujo, esta es tu casa, modestamente un cartel chiquito. Oh, no lo había visto. Qué exagerados que son. Bueno, dale, Mosca, todo tuyo. Bueno, como dijo Ramón, empezamos un homenaje. No, la dignidad es la dignidad, primero. Bueno, un conversatorio homenaje, porque siempre cuando suceden estas cosas, que no es un conversatorio entre iguales, estamos registrando la arquitectura de la segunda parte del siglo XX como problema, y esto es mucho más complejo de lo habitual. En general, cuando alguien ha vivido una vida tan larga y generosa como la de Jujo, ahí podríamos decir que hay numerosos Jujos que han pasado por la historia de todos nosotros. Todos conocemos alguna parte de esa historia, nunca las conocemos todas. A mí se me ocurrió rastrear cuántos Jujos conocía. Encontré unos 10, de lo que vos, siguiendo lo que vos habías ido contando en distintas ocasiones. Entonces dije, bueno, me parece que vamos a rastrear esos Jujos y después te voy a pedir que elijas de cuál quieres hablar. El primer Jujo que siempre conocemos es un Jujo alumno en la facultad, reformistas antiperonistas. Jujo reconoce que tiraba volantes contra Perón, que los tiraba en grupos en el medio porque era el más petizo, y entonces nadie sabía quién tiraba los volantes. El segundo Jujo se pone también muy interesante. Es en realidad Jujo ya en el OMA, pero eso está muy registrado, el OMA en general, porque forma parte del campo de los historiadores. Y entonces es otro tema. El nuestro es un campo más... Yo no me lo imagino limpiando los tableros y claro, barriendo. barría los pisos, supuestamente. Barría los pisos y limpiaba los tableros. Barría los pisos y limpiaba los tableros. Entonces, ahí tenés un segundo Jujo. El tercer Jujo, que es cuando yo me notifiqué de su existencia, es secretario académico de la facultad en la brillante Universidad Reformista, que era ese mundo de antes del 66, que tenía tanto mérito, aunque yo no me daba cuenta en esa época. Ese es el tercer Jujo. El cuarto es en realidad un Jujo que va del 66 al 73, donde su estudio, acá podríamos incluir a todos los firmantes del famoso Suma de Tapas Negros, un Suma de Tapas Negras, donde estaba todo ahí. Todo lo que podía hacer estaba en ese lugar, y ahí se veía, en realidad, ahí se establecen las bases de la arquitectura argentina hasta hoy. Creo que lo que era fantástico de ese libro es que vos querías ver un hospital, metías la mano ahí y había 4 formas de hacer un hospital. Querías ver unas viviendas y había tanto, y había esto, lo otro, y hay una cantidad de situaciones. Toda la definición que tiene la arquitectura argentina hoy en día se hace en realidad en ese año. Ese periodo sigue al 74, donde coincidimos en el Taller Nacional y Popular, y Jujo ahí expresó, yo recuerdo de esa época, la mejor frase de los docentes. Primero recuerdo la tolerancia que tenían ustedes con nosotros, que éramos los niños revolucionarios. Y por otro lado, en ese punto, un día, hablando con Jujo, Jujo dice, un estudiante debe tener pocas ideas. Yo me quedé serio, dijo, o todo blanco o todo negro. Y ahí definió también el principio del aprendizaje de la arquitectura en Argentina, que sigue siendo así.
Ahí hay un periodo maravilloso de obras increíbles. Son las mejores obras que se hacen en Argentina. Y pasas por la escuelita, ya estaríamos por el séptimo juzgo, más o menos. Y pasás por la escuelita y volvés a la facultad en el 83. Y con Javier le dan forma a la facultad. Pero creo que ya estaba todo resuelto en la arquitectura argentina. Es decir, ya la arquitectura argentina se había definido en todas sus cosas, ¿no? La arquitectura argentina es una arquitectura muy valiosa, pero que puede sintetizarse en 2 o 3 cosas sencillas. Un volumen sin afectaciones, una planta leíble por cualquiera y un corte que ordene las cosas para leer el espacio. Entonces, eso lo hicieron ustedes como estudio, lo haces vos personalmente. Creo que es el mayor aporte tuyo a la arquitectura argentina. Creo que lo que viene después es la democracia. La vuelta a la democracia es otro mundo. Esa sencillez que tenía la arquitectura argentina en los años 70, esa sencillez que se daba en la lectura de los concursos, que era el torneo de entrenamientos que teníamos, de algún modo se pierde a posteriori. Y ahí hay un tema que, si ya andamos por el 9º juzgo, es que se vuelve inteligible tu persona. Vos haces obras maravillosas como las piletas de Mar del Plata, haces millones de cosas, estás en la facultad, terminás de ordenar la facultad, pero no existe otro suma más como el suma anterior, ¿no? Que era un verdadero, suma teológica sobre la arquitectura. Y me parece que después venís acá un día y sucede lo que dice Ramón. El todo blanco o todo negro se transforma en una confesión maravillosa. Soy un arquitecto sudamericano. Esa frase de soy un arquitecto sudamericano es de Borges, ¿no? Vivo para morir en mi destino sudamericano, ¿no? Borges hablando de la Prida, en el canto memorial. Y creo que eso es fantástico. Entonces, vos estuviste en 10 lugares a la vez y fuiste 10 actores. Además, tuviste relación con todos los gobiernos. Tuviste relación con todas las autoridades urbanísticas y arquitectónicas que existieron. Entonces, la pregunta es, de nuevo, para vos, de todos esos periodos que estuviste, ¿con cuál te gusta o cuál te gustaría hablar o cuál te marca, es el que más te entusiasmó como persona? Bueno, nada fácil lo que preguntas. Porque Esto es riesgoso. es riesgoso, sí. Porque me gustaría hablar del periodo segundo, digamos, cuando empezamos a armar el grupo, digamos, inclusive antes de que... Porque hay un periodo anterior, que digamos es el menos 0, antes del 1, que es un periodo en que yo estoy en solitario y hago cosas por los mías. Las casas de Santa Teresita, que ni son reconocidas. Hay mucha obra que hice antes de que nos formáramos el estudio, que más o menos le pusimos una fecha del año 60 e incorporamos aquel libro naranja a muchas obras que no eran del grupo, que eran individuales. Javier y Flor habían hecho una estación de servicio, las incorporamos como obra y hicimos una trampa y les cambiamos la fecha, ¿no? Tan simple como eso. Y aparecen en la colección. Y aparecen en la colección. Ahora, cuando vos me preguntás hoy, que ya soy un tipo bastante grande, para decirlo elegantemente, hablar de esa época es lo que discutimos muchas veces en el estudio con Flora y Damián Bisón, que es ahora nuestra mano derecha, que es, bueno, esto de volver siempre atrás, ¿no? Porque hay otra realidad, que es el juzgo 10 o el juzgo 11, como quieras llamarlo, que es cuál es la arquitectura que estamos haciendo nosotros ahora.
por fuera de las declaraciones de que soy un arquitecto sudamericano, yo creo que cuando lo dije, y lo pienso, soy sudamericano porque soy un tipo de acá, además, ¿no? No sé, me sigue pareciendo, tal vez en una actitud un poco, no sé, orgullosa, me sigue pareciendo que la Argentina en Sudamérica es un país excepcional. O sea, no me gusta cuando me comparan con el resto de los países sudamericanos. Te lo digo, digo las cosas clarísimas. Será muy lindo, somos todos hermanos, pero no. La Argentina es la Argentina, que es un país que se formó de una manera bastante fantástica y que aún hoy sobrevive de una manera interesante. No me parece todo lo mismo. Pero me siento sudamericano en esa condición, ¿no? En esa condición. Me acuerdo ahora que, no sé con cuál argentino, pero entonces vuelvo a tu pregunta, si elijo el periodo del Banco Ciudad, de las viejas obras y qué sé yo, es todo un periodo. Creo que ahora estoy viviendo un periodo muchísimo más difícil, que es el periodo de ahora, ¿no? Hoy le decía a las chicas que me traían a Mirta y a Natalia, a Natalia y Norma, le decía que, por ejemplo, en este momento, hubo un momento que empezó la arquitectura de la ciudad a hacerse cada vez más insidiosa, más comercial, donde era necesario poner balcón donde no necesitabas, porque tenías más metros cuadrados y compañía para vender. Entonces me junté con los que éramos en aquel momento y dije, tenemos que empezar a pensar una arquitectura de los balcones, porque nosotros tenemos la suerte o la dificultad, no hay que asegurar que es suerte, de que hemos entrado en el mundo de los edificios grandes. Entonces, ¿cómo resolvés el problema de la repetición sin que sea lo mismo? O sea, ese es el tema. Y por un lado y por otro lado, la presión de que tiene que ser el balcón un tema predominante, ya no por sustentabilidad, sino por cuestiones económicas, que es lo que me molesta más de lo que le pasa a la arquitectura que vivimos nosotros acá. No me estoy refiriendo a los próceres, sino a la arquitectura cotidiana, a la que uno sigue trabajando, de la presión comercial que sufre. Y que a veces te da como una excusa para decir, bueno, esto salió así porque tuvimos mucha presión de nuestros clientes. Yo creo que sí, pero que entonces frente a esa presión hay que ver cómo ideás un arquitecto, cómo pensás o cómo elaborás nuevamente un concepto básico para seguir elaborando, como el blanco y el negro. O sea que en el caso nuestro es una discusión muy continua en este momento y muy chica, porque ya el estudio está reducido a muy pocos de los históricos. Está Flora y estoy yo, con distinta periodicidad, digamos, en la presencia. Después está Damián y los más jóvenes, que de otra manera por ahí proponen cosas que no me convencen y hay que discutirlas, ¿entendés? Porque el estudio no tiene ninguna autoridad, no debe tenerla tampoco para decir, fuimos esto, hay que repetir esto, no. Hay proyectistas, los tipos que trabajan, para mí, el tipo que está todo el día sobre el tablero, tiene una preeminencia sobre el tipo que está todo el tiempo pensando, ¿no? Entonces, sobre qué hacer o qué no hacer. O sea, todos los arquitectos, de los juzgos que me ofreces, el juzgo que me interesa en este momento es el que no me ofreces, que es el que estoy viviendo, en donde pasan varios factores. El de la arquitectura, el de la enseñanza, el de qué son los alumnos hoy, qué debieran ser los profesores hoy, ¿no? Que me lo paso dando vuelta. Es otra anécdota. Hoy le contaba a las chicas, como digo yo, me voy derivando, no importa, ¿no? Que el otro recibimos los martes el Clarín Arquitectura, que no voy a decir nada a favor ni en contra, neutro para no quedar mal con nadie. Entonces, me encuentro que el Clarín Arquitectura tiene una entrevista muy grande, importante, al actual decano de la facultad, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero a quien conocí en su momento y apoyé. Entonces, y leo que el decano dice,
lo más importante de nuestra vida, nosotros los alumnos son la razón de nuestra existencia. Hablando de profesores, no sé, como digo, ahora estoy grande y muy sintético. Leí eso y no me gustó. Agarré el telefonito y le mandé un mensaje que le decía: los alumnos, la enseñanza es la razón de nuestra existencia, los alumnos son una consecuencia. Y se lo mandé. Ante mi asombro lo recibió y me contestó, me dijo: tenés razón, lo mío me extractaron de una entrevista, no importa. Pero vuelvo a ese tipo de temas, me dan vuelta en la cabeza, en tanto cuanto los alumnos definen la enseñanza. En una época éramos nosotros los que definíamos la enseñanza. Me acuerdo que yo planteaba muy claro que había una etapa que enseñábamos y otra etapa que aprendían. O sea, no te pasabas enseñando. Enseñabas hasta diseño 3, ponerle para decir algo, y ellos debieran aprender de diseño 3 en adelante. Aprender es buscar, es investigar por la tuya. En el interín todo cambió, aparecieron los referentes. Odio los referentes. O sea, que cuando aparecen en el estudio los referentes es un desastre. Para mí, me traen algo, sí, porque esto que me dijeron es parecido, rajá. No quiero. No. O sea, si vos no sos tu propio referente por tu entorno, por lo que hemos planteado, las ideas de arquitectura que has planteado, no tenés por qué salir a buscar referentes en otro lado, que en general todo esto se pone mucho más grave cuando el que te trae el referente es un cliente, que en general es una cosa de Miami o de algún lado, donde vos claramente te das cuenta que tu cliente eso no lo puede construir porque no le da el bolsillo, ¿entendés? Y entonces comienzan unas conversaciones surrealistas donde él asegura que sí lo puede y que lo quiere hacer, y bueno, vos lo terminás dibujando a tu manera y finalmente no se construye. Claro. Por una cosa o por la otra. Por eso el periodo mágico fue la década del 70. La presión comercial no era eso. No, y el que había muchísimos concursos. Y además. La pérdida del concurso público, como a pesar de todo tus energías y tus trabajos y tus concursos, la pérdida del concurso público que estaba seguro detrás que se llevaba adelante es una pérdida enorme. Sí. Enorme. Además, el concepto de concurso público, no solo para los arquitectos, sino para los funcionarios. O sea, el funcionario pensaba que estoy hablando de los años 70, 80, pensaba que el concurso público era una realidad, una obligación. Y ahí vuelvo a una anécdota. Creo que cuando nosotros ganamos que después lo terminaron haciendo los militares, ¿cómo se llamaba? Ingeniería militar, la ampliación de la Cámara de Diputados, sí, que no tiene nada que ver ese edificio con lo que ganamos. Me acuerdo que en el trámite quisimos hacer alguna modificación y el funcionario de Obras Públicas nos dijo: no pueden hacerlo, esto ya está aprobado así. ¿Entendés? Que era algo que habíamos inclusive puesto nosotros. O sea, había un respeto por los proyectos ganadores, por los arquitectos que estaban ahí, que no es lo que existe ahora. Eso ha desaparecido, ese concurso desde el año 65. 65. Y tenía una fluidez maravillosa. Comparado con una torta de oficinas, era otro planeta. Era otro planeta. ¿Te acordás? Además, ese concurso me deriva una anécdota, porque ese concurso lo ganamos, que fue un golazo, y inmediatamente cayó el gobierno. O sea, el gobierno que había llamado a concurso. Correcto. Y nosotros, creo que ya lo he contado, me disculpan, quedamos en un estado de silencio por un tiempo. Y a los 6 meses pedimos una entrevista no sé quién era, no sé si creo que era un coronel que estaba a cargo de todo el tema
de la ampliación de la Cámara de Diputados, y qué sé yo. Y lo fuimos a ver los 4, me acuerdo patente, Fina, Flora, Javier y yo, ¿no? Nos dieron una entrevista. Y entonces nos hicieron pasar y había 4 sillas, una mesa, y estábamos parados esperando que viniera esta persona para hablar. Y entró un coronel y dijo, sentarse. Esto es verdad pura, ¿eh? Chau. ¿Te imaginas? No, sentamos. O sea que ahí nos sentamos. Y, como pasa siempre, en los temas del estudio, no sé por qué, ahora que lo veo en el tiempo, hay veces que me parece bien y otras mal, yo debo tomar la palabra, que es lo que habíamos quedado, y yo ingenuamente le explico a este señor, al coronel, que bueno, que el edificio nuestro era un edificio administrativo, de funcionarios, de los futuros diputados, y lo que en algún momento, por lo que inclusive le digo, he escuchado declaraciones, va a haber nuevamente un gobierno representativo, qué sé yo, nos parecía que era un buen momento para ir ganando tiempo. El tipo nos escuchó callado. Y entonces me acuerdo que me preguntó, ¿usted cuántos años tiene? Y yo creo que tenía 33, 32, algo así. Me dijo, puede ser que lo vea, pero por ahora es un tema que no se trata más. Buenas tardes, chum, pum, se fue, se terminó la entrevista de aquel momento. Que increíblemente después nos llamaron y tuvimos bastante dificultad. Estas son historias reales, porque algún arquitecto o estudio de arquitectura había mandado una carta diciendo que nosotros éramos comunistas, digamos, que es una cosa fácil de decir. Suele suceder. ¿No? Suele suceder. Y ahí tuvimos un conflicto bastante grande, que fue uno de los fundamentos que ellos tuvieron para ya sacarnos definitivamente de ese edificio. Historias. Lo más, con humor, si querés, trágico, pero humor al fin, es pensar en el sentarse, ¿no? Bueno, no sé. Entonces, esta vez me hace viajar, viajé a París. Bueno, estamos bien. Estamos en un homenaje. Estamos en un homenaje. Y ahora, te digo, mis preocupaciones ya pasan por otro lado. Como, por ejemplo, resolver, como te decía a las chicas, resolver mediante una decisión arquitectónica lo que es tan aburrido, que es la repetición de lo mismo un piso arriba del otro. Que igualmente es un piso arriba del otro, pero antes de eso tiene que haber algo que sea total, la totalidad, que es la trama, que es la arquitectura de balcones, pero ya tomada como una arquitectura diferente, no solamente las láminas o las lenguas, es todo un tema. Bien, pero yo quiero marcar una cosa. A ver, nosotros en mi cátedra tenemos prohibido los referentes. 10 puntos. Quiero aclarar que esto viene de Chile, ¿no? Los chilenos dicen que los chilenos de la Católica dicen, bueno, las obras salen de las sensaciones y de las experiencias. Las sensaciones son las del terreno, cuando uno va al sitio, muy chileno el tema. Nuestros sitios son más neutros. Neutros. Y las experiencias vienen de la infancia. Ahí, en ese punto sería Clorindo Testa perfecto. A mí lo que me parece maravilloso de los 70 de ustedes es que ahí están todas las sensaciones y todas las experiencias. Está todo ahí. Está todo ahí, y eso es el patrimonio absoluto. Ahí cambiás, digamos, ahí salís de la mera repetición o de la producción de arquitecturas banales para volver a las cosas originales, ¿no? Cuando una obra como el conjunto Rioja es imbatible, no hay nada mejor en el mundo. Estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bien, pero entonces, ¿qué es la arquitectura? ¿Por qué no hablamos de dónde sale la arquitectura, ¿no?
de preguntas. Oíme, vos viniste para que decidió liquidarme, pero oíme una cosa. Yo te tengo que exprimir antes ¿Qué es que la arquitectura? dejes de venir. No sé, uno puede decir la arquitectura es construcción y proporciones, y basta. Eso es demasiado alemán. Es demasiado alemán. Pero ojo que las proporciones son gran parte de la arquitectura. Cuando te equivocaste con las proporciones, Sí. o sea, para mí los dibujos, los planos, la fachada, el corte, Ahora, ¿qué es la arquitectura? ¿De dónde sale? En realidad la pregunta es ¿de dónde sale? Cuando un tipo se pone a proyectar, ¿de dónde sale la arquitectura? ¿Por qué a un arquitecto se le ocurre algo, decís vos? Exactamente. ¿Por qué? Porque si no cae en el mundo del referente. Es decir, agarra y dice, mirá qué lindo edificio este que tengo acá, que me trajo mi cliente o que sea, y entonces vos ya no sos el que está pensando, sino que está. Cuando vos tenés un estudio, una larga trayectoria, esa larga trayectoria es en realidad un enorme banco donde vos metés la mano y volvés hacia atrás y decís, a ver, si yo hice esto en tal año y esto fue así y me fue bien, buscamos una repetición, buscamos una experiencia a partir de qué. Eso de agarrar la planera es Álvarez. Ahora, que yo respeto mucho, Mario Roberto. Sí, pero uno no hace eso. No Uno hace. no va a la planera. Uno va a la conciencia. Uno no va a la planera. Uno va a la idea, a la gente. A la gente en dos términos, porque yo no soy popular, digamos con toda franqueza, más bien. No, pero los peronistas te queremos mucho. Igualmente, porque me quieren, porque yo tenía 14 años cuando el general apareció y de ahí en adelante lo seguí todo el tiempo. No quiero decir, o sea que tengo eso que dijiste al principio, que las cosas de la infancia quedan para siempre. Y un poco eso quedó para siempre, ¿no? Aquella viejísima experiencia. Pero no es ese. No es ese mi tema, lo que te quería decir era otra cosa y se me escapó con el general. Y siempre el general te corre el eje, general. Corre el eje, sí. Pero bueno, eso de que los peronistas me Es quieren. bien del peronismo. Bueno, Pero bueno, no tiene que ver. Volvamos a la arquitectura. estás 2-1 acá, ¿eh? Vamos al tema. Vamos al tema. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Vemos a la pregunta. No sé de dónde sale. Es lo mismo que cuando me preguntan a mí, ¿y usted por qué eligió ser arquitecto? Alguien me preguntó. Y entonces yo tenía, eso también sufrió, no sé si ahí pegó cerca, sufrió un cambio. Yo decía en aquella época que yo estudiaba en la escuela Adolfo Alsina, primaria, una escuela pública, y mi padre me iba a buscar, mi viejo. Íbamos caminando de la calle Perú y Moreno, más o menos, a Victoria y Piedras, que es donde yo vivía. Y en esa caminata pasábamos por delante del Consejo Deliberante, por Perú. Y yo decía, que no es verdad, que yo había visto el Consejo Deliberante y me había entusiasmado, me había gustado esa obra. Falso. Porque no tenía nada que ver. Era una explicación tonta que yo hacía para explicarme algo que no era verdad. Porque después me quedé pensando ahora de chico, digamos, porque recién tengo como 3 años, para mí de 90 en adelante empieza otra etapa, me di cuenta que no, que yo estudié arquitectura porque mi padre, que era dentista, me ofreció ser dentista, estudiar odontología y trabajar con él desde 3er año. Y yo estaba seguro que eso no. Entonces me quedaba o ingeniería o arquitectura. Y cuando elegí arquitectura, a su vez elegí que con eso yo tenía un compromiso con mis viejos terrible. Tenía que terminar, ser arquitecto, porque además mi padre me dijo, te equivocás, porque no tenés nadie en la familia que te pueda ayudar. No hay una economía detrás tuyo y los arquitectos necesitan eso. Entonces yo digo que me metí ser arquitecto, pero casi como una obligación de trabajo estudiantil, donde yo siempre cuento que me ayudó muchísimo algo que me parece una pena que se haya perdido, que es la conscripción. Porque mientras yo fui 14 meses conscripto,
con alguien que me permitía, en el Ministerio de Defensa, alguien que me permitía dar examen si yo llevaba un papel de la facultad con fecha de examen y llevaba otro papel con sello y qué sé yo, con lo que había sacado en el examen. Cuando yo aplazaba un examen, se acababan los permisos. Y por supuesto, di una enormidad de exámenes, te das cuenta, todos los que pude. O sea que le debo eso y haber aprendido a llevar carnes, grandes cantidades de carne en valijas, esas valijas medias de cartón, en el tranvía, adelante, ¿no? Hacer la venia y entregar al capital tanto, 1 kilo de lomo para el capital y para el otro y para el otro. Yo era eso, repartía eso. Es lo mismo que barrer en OMA. Es lo mismo que me gustó siempre barrer. Y por hecho cuando pinto barro. Entonces, o barría, porque no pinto más. Entonces, te cuento que ahora, ¿cómo entra la arquitectura? La arquitectura entra porque yo entro con muchísima adrenalina, muchísima pasión en la facultad. Apruebo el ingreso y entro, porque era no solamente mi obligación, sino no podía defraudar al viejo, que siempre tengo presente, que terminaba, no tenía idea de cómo cobrar nunca. Y me acuerdo de ese diálogo de mi madre que le preguntaba, ¿y hoy cómo te fue? ¿Y cuántos pacientes? Teníamos el consultorio en la propia casa. Y esa idea de que es al revés, porque ahora piden los jóvenes, esa idea de que vos debías algo, ¿no? Siempre fue un poco lo que a mí me conformó como personalidad. Ahora, y como arquitecto creo que me ayudó muchísimo en esa actitud en el equipo, en el estudio, que siempre estás haciendo algo por los demás y por vos también, ¿no? Ahora, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura es algo superior, digamos, que viene de épocas antiquísimas. O sea, no podemos recortar la arquitectura como un fenómeno particular, es un fenómeno de toda la historia de la humanidad, ¿no? La arquitectura casi es la creación del hombre, es todo lo mismo, ¿entendés? Hay un cierto momento que yo leía en algún lado el otro día, que es claro que hacer ciudad es una manera tan grande de demostrar el grado de civilización de la humanidad, porque entonces, ¿qué es ciudad? ¿Ciudad es arquitectura? No lo sé, ¿entendés? Pero se va formando. Ahora, ¿qué es la arquitectura? La arquitectura no es una obra suelta, que vos fotografías desde los puntos mejores, ¿entendés? No es. ¿Qué es la arquitectura? Por ejemplo, comentaba el otro día, mirando esas cosas que ves en el telefonito de Europa, y veía no sé qué ciudades o pueblos de Italia, con toda esa visión aérea de los ovnis, que no son los ovnis, son los aparatitos, los drones, y me parecía lindísimo, con todos los techos de tejas colorados, y yo decía, qué unidad fantástica tiene esto, que venís vos ahí adentro y ponés un cubo, no me parece. Y entonces ahí me quedé pensando, ¿por qué fuimos abandonando de alguna manera? No sé por qué fuimos abandonando una manera de tratar los edificios socialmente, que perdimos la posibilidad de un paisaje aéreo. Entonces, ¿qué sabemos de los edificios? Lo que vemos caminando. No sé, Venecia, Florencia, por ejemplo, es algo caminando, fantástico, pero es otra cosa fantástico cuando vos lo ves en el dron. O sea, es otra. Entonces, ¿cuál es la arquitectura? Hay un momento que yo digo, la arquitectura es eso que vi, ese manchón de colores distintos, cortado por tajos de calles, ¿no? Esa es la arquitectura, o cuadrícula, esa es la arquitectura. O la arquitectura es un edificio, no lo sé. Hay un momento dado que nuestra arquitectura se refleja en algunos edificios, pero no es la arquitectura. O sea, ¿qué es la arquitectura? Todos nosotros tratando de pensar en una dirección contemporánea, nosotros que estamos viviendo en el año 2024 y que somos la arquitectura, ¿te das cuenta? Pero entonces la buscás en la conciencia.
La busco en la memoria y En la la busco memoria y en tu conciencia. en la memoria, no sé, la conciencia todavía. No, la bien que conciencia es, como, en la memoria como y- el lugar donde se concentra y todo. la imaginación, ¿no? Me parece fundamental esa pregunta que vos te haces, que cómo te imaginás lo que, viendo el lugar, viendo el contexto, lo que tenés que hacer. Porque ahí se me plantea también dos situaciones. Cuando vos trabajás en la ciudad, vos trabajás para adentro, es privado. Cada vez me interesa menos el adentro, en la ciudad. El afuera es público. O sea, es la manera de conectarte con la gente común, como vos, que circula, mira, y hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y no hay término medio en la arquitectura. O está bien o está mal. No está más o menos, no existe el más o menos. Después puedes decir, bueno, no te pongas tan hincha, no es así, a esto le pasa tal o cual razón. Pero entonces, mis temas en este momento, que pueden ser de conciencia, como planteamos, es si lo que yo trabajo en este momento, que son edificios grandes, verticales, que intervienen en la ciudad, en la sociedad, ¿tienen o no tienen capacidad de dialogar con el otro? Esa es mi pregunta a mí, ¿entendés? Si lo que yo estoy haciendo tiene o no tiene capacidad de diálogo o de atracción o de que te gusta o no te gusta, tampoco a la gente hay que pedirle definiciones muy grandes, te gusta, no te gusta, no me importa, no lo vi, de golpe hiciste el cábana y pasa alguien y no lo ve, ¿entendés? No sé si soy claro, pero no he hecho más que pensar en voz alta, perdón. Está bien, pero se supone que vos manejás el tema de las torres y de los edificios en altura. Sí. Esos edificios tienen una matriz original, que es una matriz europea o norteamericana, y tiene una lógica de construcción del paisaje en una ciudad americana que es diferente, lo del balcón. Sí. En Europa esos edificios no tienen balcón. Entonces, ahí vas a la experiencia. Ahí vas a la experiencia del balcón del Estrugamú, donde vivís, por ejemplo. Sí. Ahora, vos me podés preguntar por qué vivís en el Estrugamú. Ah, me parece maravilloso. Ojalá viviera yo. Claro, pero antes vivía en el campo. Bueno, no está mal. Me fui mudando. No está mal. Fui aprendiendo. Sí. ¿Entendés? Pero quiero decirte que la otra pregunta, yo no creo que podría vivir en el lugar hecho por mí. Bueno, esa es una buena cosa. No creo que aguantaría ver que el Zócalo no está bien, que esto, que aquello. Experiencia que hago cada vez que voy al Uruguay, a Manantiales, que ya no tengo nada. Y antes me había quedado, como siempre, en la vieja época de los horarios, te quedaba algunas unidades, ¿no? Y bueno, cometí el error que cometo muchos, a pesar que la gente cree que soy el economista, soy un desastre económicamente de venderlo, lo del Uruguay. Pero entonces voy como lugar del crimen, cada vez 15 días y alquilo un departamentito en Manantiales, ¿no? Ahí chiquito, de un dormitorio, voy con mi mujer, de living, y me instalo. Y miro las cosas de Manantiales que están bien y las cosas de Manantiales que están mal. Hay unas ventanas que abren, que cuando abren para adentro vos tenés que salir del lugar prácticamente, ¿entendés? Tiene muy linda forma, es un arco, medio arco, bueno, y cosas así. Yo digo, pero ¿cómo no pensamos en esto, no? Y claro que no pensabas porque era tal el vértigo. Hay una cosa que hoy pensaba, yo he tenido una vida bastante vertiginosa, que no sé si me ha permitido pensar todo lo que debiera haber pensado. Y ahora pienso, ¿entendés? Pienso más. Hay momentos en que la cultura se acelera y ahí la vida es más vertiginosa y uno no tiene tiempo de pensar. Tiene que ver con la pasión también. Tiene que ver con la pasión. Con la edad. Cuando te oigo a vos que me decís que hay 10 jugos, digo, bueno, sí.
hay 10 juzgos públicos, ¿cuántos juzgos privados? Y así sucesivamente. Es un despiole. Entonces, Bueno, pero uno es la suma de todas las personas que ha sido. y sí, Así como la ciudad es la suma de todas las ciudades que han sido, sí, uno es la piensa suma de eso. todas esas personas. Ahora, no conseguimos dar una respuesta categórica a qué es la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Porque decir que la arquitectura es una profesión o un trabajo para resolver el problema de las sociedades o de la gente, suena hipócrita. Es hipócrita. No, yo solamente creo que la pregunta, siguiendo un colegio de arquitectos, que es la lógica, no es qué es la arquitectura. Es que, bueno, creo que la lógica es como, a ver, en los años 80, en los años 90, cuando venía el quinto centenario, había un dicho que es que los latinoamericanos no nos interrogábamos sobre quiénes éramos. Entonces hay un momento en que un filósofo colombiano dice, bueno, basta, el que tenga dudas de identidad que consulte su carnet. Pero la interrogación se acabó, somos lo que somos, y se acabó. Y los arquitectos somos lo que somos. La pregunta es, ¿de dónde sale la obra? Porque yo tomo a mis alumnos en la facultad, les pregunto de dónde sale la obra, y la obra no tiene una explicación de dónde sale. Lógica. No, es que sale de un inconsciente. Perdón, es una explicación lógica la que no, Bueno, no entonces, sale. ¿de dónde sale la obra de arquitectura que hacemos todos nosotros? Entonces, tiene cosas que vienen del mundo de la infancia. Clorindo decía que él hizo el Hospital Naval, concurso maravilloso que todos hicimos. Clorindo, nosotros sacamos segundo premio. Nosotros cuarto. Mirá vos, a mí no me gusta el concurso Clorindo. Bien. Pero Sí Clorindo, lo dije, además. Pero Clorindo dice que le puso las ventanas redondas porque le hacía acordar el barco en el que viajaba a Italia. No me parece un argumento fuerte. Sí, es cierto. Fue Franco, fue Franco. Y sí, lo amo, Clorindo. Siempre ha sido, No. además, pero hay cosas que coincido y otras, o sea, esa obra no me gusta. No será que, porque además esa obra tiene una historia muy particular. No sé si vos sabés, ¿la puedo contar? No, contá, Bueno, sí. la cuento. Esa obra fue un concurso, el Hospital Naval. Primero lo ganó Mario Roberto Álvarez, si no me acuerdo mal. ¿Cómo? ¿No lo ganó Mario Roberto Álvarez? No, lo ganó Clorindo. El primero, hubo un No sé, segundo. no me acuerdo. Ah, sí. El segundo que hicimos, que nos rompimos el alma y nos parece que era un buen proyecto, lo ganó Clorindo, nosotros segundo. Después hay un concurso que hace el Teatro Colón. Mirá cómo derivan las cosas. Porque frente al Hospital Naval hay una plaza, que no me acuerdo cómo se llama. Y entonces, ¿cómo? Bueno, puede ser ese. Y deciden hacer un concurso para hacer un lugar del Colón a cielo abierto y un concurso por invitación. Bueno, ahí somos invitados nosotros, que yo lo invito a su vez, muy surrealista todo esto, a Tony Díaz, a que forme parte, si quiere trabajar, ¿no? Y empezamos con ese concurso, y me llama, un llamado telefónico, y me llama alguien que apenas conozco, pero que me conocía, por eso de que era uno de los juzgos, Amancio Williams. Y entonces Amancio Williams me dice muy formalmente si yo estaba invitado a ese concurso. Le digo que sí, que él estaba invitado, le pregunto, él me dice que no. Entonces yo le digo, cuando veo que él me llama, sabiendo que él no estaba invitado, sabía todo Amancio, le digo, bueno, Amancio, si usted quiere, podemos formar parte de un equipo. Y me dice que sí. Y entonces hago una experiencia, se hace, no la hago yo solo, porque estaba Tony y nosotros, en eso trabajé yo y no me acuerdo quién estaba del estudio también, si estaba Javier, que generalmente éramos muy compinches en la parte de proyecto, o quién, y se arma un equipo con Amancio. No hay cosa más surrealista que esa, porque Amancio enseguida nos
pusimos al tanto del problema, Amancio se va a su estudio, después pone una persona en el estudio nuestro, pero él se va y cuando nos volvemos a reunir, nosotros con un planteo, la clave de la base del concurso es que vos tenías que conseguir darle la espalda con todo lo que pudieras al Hospital Naval, de manera tal que el ruido de los conciertos no fuera... No lo afecte. Decirte que Amancio viene con un proyecto exactamente al revés, donde todo el sonido estaba puesto donde debía estar el público, según las bases y una interpretación nuestra, pero que lo había resuelto con unas butacas especiales. Bueno, un disparate, pero no era un disparate porque era como era Amancio. Entonces Amancio venía al estudio a ver porque lo íbamos desarrollando hasta un momento que elegimos uno solo, que no fue el de Amancio, pero tenía cosas de Amancio. Venía de visita, traía un portafolio y después de hablar de arquitectura iba y nos repartía un chocolatín a los que trabajábamos en el concurso. Eso no me voy a olvidar nunca. Con esa formalidad, Amancio, sus poleras hasta acá, ¿no? Alto, abría su portafolio grande, negro, vacío, y metía la mano y sacaba un chocolate, y le daba un chocolate. Pero lo increíble es que Amancio estudió a fondo cómo todo el sonido quedaba absorbido, digamos, por unas butacas especiales que él había pensado, diseñado. Pero te digo una cosa imposible de ganar. Ahora, ¿cómo hacíamos para llevar un solo proyecto y cargarnos a Amancio? Te voy a decir que Tony, por otro lado, traía una cosa absolutamente rígida, dura. No sé, no tenía dos aguas porque Dios es grande. ¿Entendés? Bueno, eso forma parte de anécdotas, pero también es lo fantástico de los concursos, que tienen algo de providencial, porque esto que llamara Amancio era imposible de suponer, como cuando hicimos con Clorindo el concurso, un concurso América con K, que no tiene nada que ver con Kirchner, sino que era, así llamaron los alemanes, que eran 3.000 y pico de viviendas de la industrialización pesada rusa, después de la caída del muro, todo esto, llamaron a un concurso, en pleno invierno era Alemania, entonces yo le avisé, un concurso al que nos presentamos nosotros, con Clorindo y qué sé yo, había que presentar unos antecedentes y una postura con respecto al problema, y entonces nunca pensé, jamás pensé que íbamos a ser seleccionados, y ya en diciembre, enero, suena el teléfono, yo estoy en el estudio ahí a una hora, que no era usual, y agarro el teléfono y un tipo con voz mexicana, o sea, un mexicano, me dice que me está llamando de Alemania y que hemos sido seleccionados para hacer el concurso América. Ah, fantástico, muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo es esto? Esto era poneremos un viernes. Esto es que ustedes, el jueves de la semana que viene, tienen que estar, como si te dijera, acrobar al camino de cintura. Me da dos nombres en alemán, que es donde está el obrador de esto, que es donde vienen los arquitectos elegidos, y ahí se le va a explicar. Entonces yo cuelgo y espero que llegue Javier, llega Javier, le digo, Javier, mira, esto que vos armaste, porque él lo había armado el grupo y qué sé yo, nos eligieron, pero hay que estar la semana que viene en Berlín, tenemos que pagarnos el pasaje, no te pagan nada, pero te pagan si haces el concurso. Entonces me dice, pero Jujo, sos loco, ahora en enero me voy con los chicos y todo a mi casa, a la torre ahí a la Punta del Este. ¿Cómo voy a ir? No, llamalo, ¿cómo se llamaba? Bueno, porque no era Clorindo, había otro más, el que existe, que ahora se me fue el nombre por razones tal vez, el de la colita, ¿cómo se llama? Este arquitecto que está en la Sociedad Central y en todos lados que pinta. Frangela. Entonces lo llamo a Frangela, que también lo habían metido, era un grupo mixto.
Franchella también no solamente me dice que se iba a no sé dónde a exponer, imposible. Entonces lo llamo a Clorindo. Le digo, mirá, Clorindo, ahí esto. Entonces Clorindo me dice, voy para allá. Entonces viene al estudio, como era Clorindo, me escucha y me dice, oíme una cosa, y no hay nadie más, no. Bueno, entonces te digo una cosa, andate muy bien abrigado y llévate un paraguas, ¿de acuerdo? Con lo cual ni me dio pie a que yo le sugiriera nada, ¿no? Yo ya le expliqué, Javier dice que no, Franchella dice que no, porque hace mucho frío, me dijo. Ahí perdí, hicimos ese concurso que no ganamos, por suerte, lo ganaron los brasileños, y que entendimos cuando yo fui ahí, ni una palabra de alemán, hacía poco que me habían operado de la cadera, o sea que pasar la aduana alemana fue muy difícil, desde ya no hablaba una palabra de alemán yo, y mi inglés es casi alemán, pero no lo entienden los alemanes, con lo cual hubo un momento difícil, terminé en una cabina sacándome la ropa porque los alemanes sonaban, ¿entendés? Sonaba la prótesis que me habían puesto acá. Entonces llegué a Camino de Cintura y Crovara, finalmente, porque cuando salí de todas esas situaciones me esperaban una cantidad de jóvenes mexicanos, sudamericanos, digamos, que se habían enterado y me llevaban al hotel, pero no me llevaban al hotel porque no había tiempo, me llevaban a ver la obra, que no era la obra. Yo me dormí, te das cuenta, estaba muerto, un viaje en avión largo, la aduana alemana, que yo creía que no pasaría nunca, y finalmente estos mexicanos, digo mexicanos por la tonada, y me meten en un auto y partimos a no sé dónde. En un momento me duermo y en un momento me despierto. Y me dicen, ya estamos llegando, ya llegamos. Y llegamos a un lugar donde había una serie de bloques perfectos, te digo, de prefabricados, de 4 pisos de altura, todo con unas cortinitas hermosas, como si fuera ropa interior de mujeres, típico de las alemanas, todo bordado, todo colgado, que colgaban detrás de los vidrios. Y yo digo, pero oye, ¿qué quieren hacer con esto? Porque no sabemos, dice él, porque eso se va a saber mañana en Camino de Cintura y Crovara. No sabemos, pero bueno, es esto, que hay que hacer algo con esto. Pero esto, si nos lo regalan a nosotros, seríamos lo haría para vivir los docentes, era perfecto, una cosa perfecta. Al otro día, en Camino de Cintura y Crovara, estamos, ahí lo conocí a uno de los arquitectos brasileños y otra gente que no conocí, todos sentados, y aparece un alemán grandote, simpático, que lo traduce, por supuesto. ¿Y qué explica el alemán? Que él representaba al consorcio, que era después de la caída del muro, que era toda una cosa, digamos, democrática, de acuerdo, que tenían muy poca plata, y que lo que había que hacer con esos edificios era ponerle alegría. Silencio. La conciencia, digo, alegría. Esto que es pura verdad. Yo notaba además, ¿no? Alegría. Y entonces, pero que tenían presupuesto ellos, entendían para pintar eventualmente y algunas pequeñísimas obras. Bueno, ahí termina. Yo me vuelvo a Buenos Aires, no la pasé mal tampoco, había mucha gente simpática. Vuelvo a Buenos Aires, me junto con Clorindo y todos los demás, y le digo eso. O sea, ¿y cuál es? Todos ansiosos, y qué es lo que hay que hacer, y yo digo, nada, es esto, que había traído material, fotos, planos, todo lo que quieran, hay que poner alegría. ¿No? Y ahí llegamos a la conclusión que la única manera de ponerle alegría era pintar, dado que tal vez yo entendí mal, que había que pintar, que había plata para pintura nada más. Y ahí pintamos. O sea, Clorindo hizo una pintura muy linda. A Clorindo le tocó pintar, o quiso pintar,
la selva, lo que era América, América. Creo que es la parte en que estuve más cerca de América yo, porque dibujamos América entera y fuimos recomponiendo todos los lugares importantes, los cabos, todos los bordes, o sea, porque cómo introducir al planteo duro de los soviéticos, digamos, una idea de América, y entonces América era el mar, era la selva, era una cantidad de cosas. A mí me tocó el mar, por ejemplo, y pinté unas cosas, bueno, un disparate, no importa, es la arquitectura, o algo que... Y finalmente, qué lástima, que no me acuerdo del nombre del brasileño, que no ganó, pero que era un brasileño conocido de la generación anterior, porque fuimos a la entrega del premio, o sea, en un momento nos citaron, donde nos pagaron, además, por fin, suerte al final. Primer premio, los brasileños, o sea, el trabajo. Segundo premio, nosotros. Tercer premio, desierto. Primer premio, los brasileños habían puesto unas cosas de madera en los balcones. Pues nosotros habíamos pintado y habíamos hecho algo con los balcones. Y de ahí derivo en mi última anécdota de hoy, que es mi trabajo con Clorindo. Entonces, yo estaba dibujando, bueno, Clorindo venía todas las tardes al estudio a las 5 de la tarde a tomar el té. Tomábamos el té, que era un protocolo, y luego veíamos cómo estaban marchando las cosas. Había mandado gente del estudio, y yo me pongo a dibujar una baranda, una tontería, en perspectiva, o sea que esta parte de la baranda era más alta. Y Clorindo está mirando el dibujo y me dice, che, qué bueno, sí, vamos a hacerla así. ¿Cómo así? Le digo. No, así, la baranda más alta. O sea, era una baranda que es lo que Clorindo tomó del dibujo, que yo creo que lo hizo de buen tipo, nada más, porque después lo que hizo es la baranda que él quería, porque con Clorindo no podía meter un lápiz en ningún lado. Entonces, era una baranda que empezaba más alta, que luego bajaba, porque la perspectiva mía era como siempre, el primer plano es el primer plano, y luego baja ¿no? Y con eso fuimos, lo ganamos, pero lo que fue genial, que teníamos un jurado de arquitectos alemanes, algunos conocidos, ahora no me acuerdo el nombre, y a su vez miembros del consorcio, algunas señoras gordas, grandes, hombres, qué sé yo. Y nosotros habíamos llevado slides, o sea, explicamos, el primer premio explicó el trabajo, el segundo premio explicamos con Clorindo y Javier el trabajo, las pinturas y lo que significaba. Y el tercer premio, que no lo dieron, que era otro brasileño de los antiguos, explicó su trabajo. El trabajo del tercer premio era también pintura, pero el tercer premio había conseguido había querido pintar el cosmos. Entonces, el cosmos era una serie de círculos en las fachadas estas enormes, te estoy hablando de edificios de 100 metros de largo, círculos que se iban moviendo y se abrían. Entonces, cuando el brasileño explica su proyecto, se levanta una señora grandota, digamos, hoy no se puede hablar de gordos ni flacos, está prohibido. Entonces se levanta una señora grande y empieza en alemán, furibunda, a decir una cantidad de cosas que no entendíamos nada, hasta que alguien nos tradujo que lo que decía la mujer era que en su ventana no iba a empezar el cosmos, ¿entendés? Que proponía el brasileño, porque todo había empezado, nada, esa casualidad, ese tipo agarró y era aparente la ventana de esta señora furibunda, que claro, pues yo me fijé, era una ventana que tenía esto, que te digo, estas cortinas de puntillas y qué sé yo. Bueno, ahí termina la anécdota. Tenemos una foto muy linda con Clorindo y todos los participantes en una escalinata, y nos pagaron. O sea, ¿qué nos pagaron? Los gastos. Menos de los gastos, porque siempre gasta más, ¿no? Pero bueno, fue la única vez que hice un trabajo con Clorindo, y la segunda vez fue cuando me operaron, que yo andaba con muletas para una plaza en Roma, que fue nada, yo no pude participar porque me operaron, y cuando aparecí, que ya estaban cosas hechas, mandé a un arquitecto mío,
que ahora es un tipo muy conocido, Mike McCormack, que fuera ahí y al estudio de Clorindo. Y le dije, Mike, este cuadrado defendelo a cualquier precio, que es la plaza. El cuadrado quedó, ¿no? Y después Clorindo hizo lo que quiso. Y yo llegué a ver los trabajos en borrador con mis muletas. Entonces yo miraba así y opinaba, y Clorindo me decía, qué bien te queda ser cuadrúpedo. Son historias. Bueno, no contesté qué es la arquitectura. No, pero sí contaste algunas cosas, a ver, de la Escuela de Buenos Aires, ¿no? Porque hay una frase de Banham, de Rainer Banham, que dice que, de Stirling dice que es the last form giver, ¿no? Que es el último dador de forma, y Clorindo fue el último dador de forma, y en alguna medida lo heredó Frangella. Pero no hay más. La escuela nuestra es la otra, la del orden cuadrado, digamos. El orden cuadrado y siempre la pregunta que vos hacías antes, ¿qué hace que vos arranques? Lo arranca, ¿qué hace que vos arranques? A mí a veces me sucede que arrancás porque el otro te pide. O sea, hay alguien que pide, o un cliente, o un programa, o que te dispara algo, no sé, debe ser una condición de ser arquitecto. Vos vas leyendo, cuando viene un cliente, me acuerdo que me encargó una casa Tudor, una casa antes de la barraca de San Isidro, y yo le dije lo que realmente le dije, no sé hacer casas Tudor. Y él me dijo, ¿cómo? ¿Usted no es arquitecto? Sí, pero no sé hacer casa Tudor. Bueno, yo quiero una casa Tudor, me dijo él. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué es una casa Tudor? Una casa con mucho ladrillo. Bueno, no sé, me dijo. Entonces ahí es donde yo hago esas cosas que hago, que me salen bastante bien, que es decirle, bueno, mire, yo voy a hacerle una propuesta de cómo yo veo que es su casa Tudor, con el programa que me había dado él. Si le parece bien, adelante. Hablamos de honorarios, porque no hablábamos de honorarios. Y si no le parece bien, nos tomamos un té en el Florida Garden, que es en la esquina. Bueno, me dijo, se fue, le hice una maqueta de una casa con techo de ladrillo, todo ladrillo por todos lados, y granito colorado, carísimo, todo carísimo, ¿no? Y cuando vino con la maqueta de cartón, con los techos a 4 aguas, qué sé yo, me dijo, está bien. Yo creí que no existía este señor. Y hicimos esa casa, que la vio, llegó a verla Aldo Rossi cuando vino por la escuelita y le gustó. Sobre todo le gustó porque la vio desde la punta, que cuando agarraban los techos chicos, el agujero y un agujero donde pasaba la pileta interna y qué sé yo. Nada, anécdotas. Ahora, eso no es que yo recurrí o pensé en el origen, sino es como una salida, que a veces te sale una imagen. Tudor, que es ladrillo, por lo que uno vio, ¿entendés? Ladrillo y chimeneas. Entonces, yo tengo que resolver algo con ladrillo y chimenea. Y de nuevo vuelvo a tu frase que dijiste, que yo dije alguna vez, que es blanco o negro. Ladrillo, ladrillo. No, ladrillo hasta en los dientes, ladrillo. Y para hacer las canaletas y todas estas cosas, granito rojo, que queda bien con el ladrillo, ¿no? Y ahí le das. O sea, un material, como digo ahora, una idea, un material y nada más. Bien, esa es la definición de la arquitectura argentina. Una idea, un material. Y insistir sobre lo mismo. No querer hacer variaciones para que quede más simpático ni para que sea más novedoso. Insistir sobre lo mismo. Si querés la Torre Redonda, que a mucha gente le debe parecer horrible, con razón, es una idea que es la ventana repetida al infinito y un material que es el hormigón en este caso. Y de ahí no salís. Hemos dado una versión exacta de lo que hemos sido y de lo que seremos probablemente por los siglos de los siglos. Amén. En algún momento me pareció estar transitando
la vieja biblioteca de la FADU por la cantidad de nombres de quienes mencionó, dijo y comentó. Realmente la trayectoria de Jujo ha atravesado las personalidades más importantes de la arquitectura. Si veamos después esta grabación y analizamos a quienes mencionó, por Dios, chapó. ¿Está claro? Es impresionante, es impresionante. Es impresionante que este joven de 92 años me diga, No, ¿el motor está bien? 93. 93, perdón, discúlpeme. No me quites caño. No. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Querido amigo, bienvenido. Que está bien de motor y con la carrocería un poco fallada, pero anda bien. Pero para mí es un gusto tenerte, tengo una gran admiración por todos ustedes, vos, y además vos sabés a Flora, a todos los quiero mucho y los respeto. Y bueno, y el motor de esto, que surgió con un mate y unos bizcochitos de grasa, como siempre acá, es el señor que está al lado tuyo. Y le digo, ¿y si lo traemos a Jujo y hacemos un homenaje? Bueno, los demás les explico que cada 2 meses vamos a hacer un conversatorio. Es bueno, ¿eh? A mí me molestó muchísimo un joven arquitecto con el cual hablé hace poco y no sabía quién era. Francella era uno de los que no lo conocía, cosa que me aterró porque para mí Francella es un juglar y que lo quiero entrañablemente. No sabía quién era Tony, no sabía quién era Varas, Tito Varas. Dije, ¿qué nos está pasando? Estamos brutos. Estamos brutos. ¿Y de qué estamos hablando? Estoy podrido de hablar de capas aisladoras, de cuánto está el metro cuadrado, del puente de adherencia. Para eso tenemos, señores, que ya todos los que están en el grupo lo conocen, el Chauzo. Pero que es importante, que es muy importante. Pero me parece que tenemos que empezar a volver a recuperar estas charlas. Te informo que vas a tener otro conversatorio. Maravilloso. Es un gran... No, es un amigo. Pero fundamentalmente es una muy buena persona, es un gran arquitecto como vos, son fuera de serie, pero además es un amigo con el cual comparto y larga trayectoria de mi vida profesional. La próxima charla va a ser sobre un maestro también, pero lo vamos a hacer con su hijo porque el maestro no está, que es Caveri. ¿Está claro, no? ¿Ah? Va a venir el hijo de Caveri, Esteban Caveri. Esteban Caveri. Va a ver si puedo Eduardo Mastrepieri y Juan Patricio Arezo, que en Troika vengan, ese grupo interesante, y vos lo vas a entrevistar acá. Pero esto lo vamos a hacer con un ánimo que es político, absolutamente político, porque tenemos que volver a hablar de arquitectura. No puede ser que estemos hechos unos torpes. Necesitamos cobrar honorarios para vivir, necesitamos ser dignos. Soy un dirigente gremial, que les quede claro. Pero también hay que respetar las fuentes y el origen. Y me parece que Jujo es un referente, una matriz de aprendizaje, al igual que el Mosca. También sos mi maestro, yo te quiero. Faltan unos años. No, hay que llegar. Ya estamos. 76, 7. Te llevo muchos años. Bueno, querido amigo, un gran aplauso. Cariño a Flora Matiola. Cariños a Flora, por favor. Me dice Ramón, y yo creo que no olvidarnos de Flora, cariños a Flora, y a su vez quiero aclarar, y termino ya, cuando Ramón dice que yo he conocido y he conocido, es verdad,
a muchísimos tipos importantes de la arquitectura y de otras cuestiones, pero nunca me he dado cuenta que ellos eran importantes, porque siempre los he conocido en una relación muy simple, muy de trabajo. De hecho, cuando yo cuento que empecé barriendo el piso de OAM, donde todo, ahí empiezo yo realmente, porque cuando me encuentro con Valiero y me lleva a OAM, que después yo siempre digo que Valiero era mi maestro, y Valiero aclara, ni loco, eso no es verdad. Para mucho lo que yo hacía era horrible, se me ocurren muchas cosas. Una maqueta de 1 metro de largo con Vidinós. Qué sé yo, bueno. La del avión. Sí, la del avión, que me rompe Eva Lucía. Pero que Eva Lucía no acepta que este cuento, pero es verdad. Pero de todas maneras, ahí empecé. O sea que yo conocí a Manso, conocí a Clorindo, a muchísima gente, a Sacriste, con quien trabajé, trabajando para la ciudad universitaria, que él no iba a hacer, porque la hacían en paralelo Catalano y Camino. Quiere decir que, pero siempre como un taburante, esta es la realidad. Era mi rol, me divertía, me gustaba. O sea que cuando vos decís que claro, que yo he conocido, pero no me he agregado con eso ni una medalla ni nada, los he conocido. Digamos que ellos te conocieron a vos. Y ellos me conocieron y vas a saber qué piensan, nunca tuve oportunidad. Ahora el estudio, hoy somos 2 de los originales, Flora y yo, que increíblemente somos opuestos, ¿no? O sea, no solamente ideológicamente, sino inclusive esto que yo digo que es o todo cuadrados, o todo negro, o todo blanco, no lo comparta Flora conmigo hoy día y lo discutimos. Entonces a veces cuando me encuentro con Flora, Flora me dice, hoy no nos peleamos, no. Después de, qué sé yo, pensar desde el 60, 59, que estamos juntos. Por eso el tema de género tampoco nunca me resultó interesante, porque para mí el género fueron Flora y Fina, ¿entendés? Fina no está en el estudio, se retiró hace rato, está bien, pero está afuera de circulación. O sea que hemos quedado muy pocos, nosotros 2, y ahora el otro tema es cómo rearmar, o si hay que rearmar o no, ¿entendés? Un nuevo grupo, si se rearma, porque no es que hay que rearmar, si se rearma solo un nuevo grupo a futuro. Todavía tenés tiempo. En eso estoy.